Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, como lo hemos conversado, ya hoy día vamos a ver dos protocolos que les deben interesar a ustedes, referente a lo que se refiere el ingreso de turistas, apertura de fronteras y piscinas. Luego de eso comenzamos a ver el protocolo en sí, porque ya vamos a comenzar a trabajar con el protocolo respectivo que corresponde a áreas protegidas de ustedes. Eh, ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final acá es generar su propio protocolo que lo van a tener en directa relación con lo que significa su actividad. ¿M? Antes de comenzar, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nada? Todo claro. ¿Todo claro? ¿El resto todo claro? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Mónica. Bien, vamos a comenzar analizando el instructivo para personas que ingresan a Chile desde el extranjero. Cualquier consulta, usted me la realiza. Está claro que existen diferentes normativas que van a regir el ingreso de personas al país por los distintos puntos que esta extensa frontera que tiene el país. Esto empezó el 19 de octubre con las recientes modificaciones que se le realizaron al MinSal y donde van a haber permisos y exigencias. Este protocolo empezó a correr desde el día 10 de octubre. Yo les voy a ir diciendo las modificaciones que se realizaron a contar desde el 23, el ingreso desde el 23 de noviembre de turistas a lo que se refiere el país. ¿Cómo voy a acreditar que cumplo con algunas de las exigencias, excepciones mencionadas en la pregunta anterior? La pregunta anterior era ¿quién puede ingresar al país? Los documentos necesarios para acreditar cada una de las situaciones se presentan en las siguientes tablas. Si el pariente en Chile es chileno y el pasajero que viene del extranjero es de padre o madre, es padre o madre extranjero, ¿qué se va a pedir? Un documento para acreditar las condiciones de pariente, un documento para acreditar el vínculo con el pariente. Esto siempre está directamente ligado con el certificado de nacimiento. Ahora, si el hijo es extranjero, vamos a determinar un certificado de nacimiento de pariente chileno, que se realiza a través del registro civil. Ahora bien, más el certificado de nacimiento, ¿cierto?, del hijo en el extranjero, más el certificado de matrimonio chileno a través del registro civil,
más el salvoconducto en virtud de lo dispuesto en el artículo 66, que es un reglamento consular que siempre se ha utilizado. Hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? 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 No, profe, todo claro. Ya, perfecto. El resto, ¿bien? ¿Sin problemas, chiquillos? ¿No? Ahora bien, si el cónyuge extranjero, ¿sí? Sí, tengo una pregunta respecto al tema del certificado de nacimiento. En ese caso, o sea, al final, supongamos si hay alcance de apellido, ¿qué pasaría en esa situación? Porque estamos hablando como o sea, a ver, en estos casos como de cuando se dice que padre es el que cría y no existe un apellido, sino que claro, está el reconocimiento del papá, del extranjero que viene, pero a la vez se puede dar o ahí se pide un documento extra cuando no está reconocido, o sea, en realidad tiene el pariente, no sé, con su mamá nomás, pero hay una situación ahí diferente en el tema de los permisos. Los alcances de apellido es el tema mío. ¿Se puede justificar de alguna manera ingreso con algún otro documento? Supongamos, yo digo, un primo que le pueda decir, sí, sabes que tú eres mi primo y te voy a dar el tema de un certificado donde también te puedo hacer un poder notarial. ¿Existen excepciones dentro de estos documentos a presentar? Sí, también existen excepciones. En el caso, la pregunta que usted realiza, muy importante, porque pueden existir excepciones, pero sí eso tiene que ser bajo lo que significa el poder notarial. Es lo único que Ya, tiene validez, ¿ya? ya. Ahora, si el cónyuge extranjero está validado en Chile, se va a pedir el certificado de matrimonio chileno. Y si el cónyuge extranjero no está validado en Chile, el salvoconducto que también se maneja desde el punto de vista consular, el salvoconducto para poder ingresar al país. Ahora, si el pariente en Chile es extranjero, residente regular, y el pasajero que viene desde el extranjero es padre, madre o hijo extranjero, los documentos para acreditar la condición del pariente podrían ser la solicitud de visa por primera vez en trámite, una visa otorgada, que es el formato antiguo, la visa cambió su formato, un estampado electrónico de visa otorgada, una solicitud de prórroga de visa temporaria, una prórroga de visa temporaria otorgada. Esto va a determinar cuando estamos hablando de un cónyuge validado en Chile. Ahora, puede existir una solicitud de prórroga de la visa, es decir, a mí la visa se me vence en 15 días más, producto de la pandemia, usted podrá solicitar que esa visa se prorrogue un tiempo más, pero eso está directamente relacionado a contrato. Ahora, la permanencia definitiva otorgada en el formato antiguo y el certificado de permanencia definitiva otorgada, la solicitud de permanencia definitiva en trámite y la copia de la cédula de identidad que indique tal condición, ¿ya? Ahora, esta norma la pueden revisar con detalles en el decreto 102 del año 2020 del Ministerio del Interior y sus posteriores modificaciones. ¿Se puede hacer turismo en Chile? El turismo no está prohibido como actividad, pero como las fronteras están cerradas para extranjeros, no residentes en Chile. Recuerde que de este momento las fronteras están abiertas. Antes de viajar, se debe completar con anticipación el formulario de declaración jurada del viajero, que esto está en el C-19, ya que es obligatorio presentarla al momento de ingreso al país. Es obligatorio. ¿Qué es la declaración jurada de viajero?
Es un formulario que contiene información personal del reciente viaje, de las condiciones de salud, reitero, de las condiciones de salud de su titular en los últimos 14 días y del lugar donde cumplirá la cuarentena. Toda información se entrega bajo declaración jurada. Cada persona que ingrese al país deberá completar este formulario. Y en caso de los menores de 18 años, la responsabilidad de declaración jurada es asumida por su padre, madre o apoderado. Entonces, esta declaración jurada va a ser obligatoria para los extranjeros que ingresen al país, por ejemplo, a hacer turismo. ¿Dudas hasta allí? Nada. Profe, ojo que los turistas deben entrar por la frontera de Santiago. Sí, solamente por allí, ¿ya? Que hay una confusión ahí, no sé si fue en este curso que se decía que se iba a abrir el aeropuerto de Antofagasta, que se iban a abrir todas las fronteras. No, solamente el único lugar de ingreso de turistas es por el aeropuerto de Santiago. ¿Cómo estaba el ingreso de turistas? ¿Han sabido? ¿Qué han sabido? ¿Internacionales o Sí, internacionales. acá en internacionales poco? Poco. Ya, perfecto. El ingreso se verifica que había una reactivación de punto de vista turismo internacional a través del aeropuerto de Santiago. Se habla de un aumentado 20 a 30%, que es poco en relación a lo que correspondería en este tiempo un 100%, ¿no? Pero como estamos bajo pandemia, recuerde de que hay países que, de acuerdo a lo que determina el Estado de Chile, no van a poder ingresar a hacer turismo producto de la expansión de la pandemia. Hay países que no va a estar permitido el ingreso al país de este tipo de turistas. Eh, una de las problemáticas grandes que se está viendo es la expansión del virus en Brasil y lamentablemente los brasileros, según lo conversado con ustedes y con otros grupos, son muy buenos turistas, generosos y llegan en gran cantidad a San Pedro. Ustedes que tienen la experticia, ¿me podrían contar un poco en relación a cómo es el turista brasilero? ¿En qué sentido, profe? Eh, Su rol de turista, desde el punto de vista económico, si son generosos, cómo actúan desde el punto de vista de su rol, por ejemplo, de salud. Me gustaría escuchar comentarios de eso. En verdad, acá el turista brasileño va a depender de las indicaciones que le haga la agencia o el hotel donde se está quedando. ¿Ya? Por lo tanto, va a depender mucho la conversación de él, o sea, el comportamiento de él, depende de las indicaciones que la empresa o el lugar donde se hospeda le dé. ¿Ya? ¿Pero son respetuosos? Por lo menos yo en lo que trabajé como guía y trabajaba con puro brasileño, sí, son muy respetuosos con todo. Perfecto. Pero como le digo, va a depender de la agencia, va a depender de todo. Ya. Porque la agencia, por lo menos con la que yo trabajaba, era una agencia un poco más digamos, un poco cara De Lucas. de Lucas. Sí, Claro, entonces ahí llega gente que tiene un poder adquisitivo mayor, por lo tanto, entre comillas, debería tener mayor nivel de educación también. exacto. Ya, perfecto. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya analizando el proceso de la pandemia, los países que se supone podrían venir, que también lo encuentro lógico, como autoridad no puedo dejar el ingreso, por ejemplo, de personas o de países que realmente tienen no controlado el coronavirus. O sea, todos vamos a tener proceso de coronavirus, pero cuando hay una expansión gigantesca del corona, también es muy peligroso para nosotros. Profe, actualmente hay un listado de países que no pueden ingresar a No Chile. pueden ingresar a ¿Ya Chile, existe sí. eso? Sí, sí. O sea, hay países que ya se determinan como no de ingreso al país, producto de la expansión. Les ¿Y podría dónde puede nombrar, uno revisar eso?
El MinSal está determinando a través de lo que significa información adicional de protocolo, aparecen algunos países. Por ejemplo, Francia, Alemania. Yo creo que lo más probable es que se está verificando Brasil, porque es mucha la expansión. Eso lo va a determinar luego la autoridad. Ojalá que sea luego. Es de uso personal, por lo que completar el formulario y portar su comprobante es de exclusiva responsabilidad del interesado. El comprobante se recibe en el correo electrónico informando el mismo formulario. La información sanitaria está contenido en el código QR del comprobante, que puede solamente ser leído por la autoridad sanitaria. ¿Cuál es el procedimiento de ingreso a Chile? Las personas que ingresan al país deben realizar un control migratorio y un control sanitario. Reitero, un control migratorio y un control sanitario, los cuales se explican a continuación. El control sanitario se realiza por la autoridad sanitaria y en él se debe presentar la declaración jurada del viajero. En caso de no poder completar en forma electrónica, estará disponible en formato físico. Claro que esta posibilidad de formato físico alarga el proceso de control. Este control es transitorio debido a la alerta sanitaria establecida por la pandemia del coronavirus. ¿Qué diferencia, les pregunté a ustedes, qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? ¿Alguien me podría dar qué diferencia hay entre estas dos definiciones? Nosotros hablamos de epidemia y después Una es más aparece. local y la otra es generalizada. Perfecto. La epidemia va a afectar por lo general un país y la pandemia es cuando ya traspasa fronteras, ¿ah? Tienen que tener claro esos conceptos. Número 2, control migratorio. Esto lo realiza la Policía de Investigaciones y en él se debe presentar los documentos de viaje, ya sean cédula de identidad, pasaportes y certificados de residencia. Este control es permanente, independiente de la pandemia. ¿Cuáles son las medidas sanitarias al ingresar al país? Todas las personas que ingresan al país, cualquiera sea su país de procedencia, debe realizar una cuarentena obligatoria de 14 días desde la fecha de ingreso y quedará con un periodo de vigilancia de viajero en el tiempo. Ahora, esto es de octubre de este año. ¿Se ha modificado esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué he escuchado? Se modificó ahora el 23, ¿o no? Sí, ¿qué se modificó? El ingreso. Ya. Entonces, ¿qué no se va a realizar? ¿O debemos realizar los 14 días? Para turistas extranjeros, si vienen con el PCR hecho menos de 72 horas, puede entrar sin problema al país. Y no debe Perfecto. realizar la cuarentena. Muy bien. Perfecto. Estamos hablando del PCR activo de 72 horas. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna duda? Está claro que si ingresa, ¿no es cierto?, al país, al igual que todo lo que ha sucedido con la cantidad de gente que ha ingresado en forma ilegal, ingresa al país y se determina, porque, ojo con eso, una de las cosas que nosotros analizamos y que lo vamos a ver cuando veamos el protocolo en sí, es que uno tiene que tener el ojo para decir, oye, este individuo puede estar contagiado a pesar de venir con un PCR que sea negativo. Puede haberse contagiado en el viaje y todo lo demás. Pues entonces, recuerde que ahí usted, como es la persona que va a estar a cargo del grupo en sí, tiene que determinar, ¿no es cierto?, signos y síntomas. Signos y síntomas. Los signos están directamente relacionados principalmente con lo que se refiere a temperatura
y demás. Aquí les vuelvo a reiterar lo siguiente. Es ideal que ustedes, producto de lo que significa el control de temperatura, los termómetros que son más efectivos son los termómetros que son de mercurio, el antiguo termómetro, tremendamente efectivo. Ahora, producto de la pandemia no se pueden usar. Recuerden de que producto de la pandemia esto se utiliza a nivel de lo que es la axila, la boca, y hay secreciones. Entonces tenemos que tener un, eh, un termómetro que sea digital, ¿ya? Ahora, como les dije anteriormente, suele en forma permanente o es muy... Existe la alta probabilidad que este se desequilibre. Entonces, si usted controla la temperatura y el termómetro le marca 36, pero también hay signos, y los signos están intrínsecamente relacionados con que la temperatura esté alta, que haya terciana, que haya dolor muscular y todo lo demás, pero usted también tiene que analizar lo otro, po. Tiene que ver, ¿no es cierto?, que si tengo, como les dije anteriormente, una persona que está con molestias musculares, usted se da cuenta que está con un color de la piel medio rojo, enrojecido, rosáceo, como se dice, usted tiene que ver el análisis de la temperatura con otro termómetro, porque puede que estuviese fallando. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Acá está. ¿Puedo eximirme de la cuarentena obligatoria de 14 días? Por supuesto. Si el pasajero declaró, en lo que se refiere a la declaración jurada del viajero, haber realizado un examen PCR con no más de 72 horas de anticipación al ingreso a Chile y presenta el informe de laboratorio con resultado negativo, realizado por un laboratorio, ojo, reconocido en el país de origen, la persona podrá ingresar a Chile sin cumplir la cuarentena. Sin embargo, se mantiene en vigilancia de viajeros, pudiendo ser contactado por la autoridad sanitaria para pedir antecedentes de su estado de salud, de su viaje o del PCR presentado. Ahora, la veracidad de este examen podrá ser sometido a revisión en Chile. Si habiendo ingresado a Chile y estando en cumplimiento de la cuarentena, por ejemplo, llegó y a cuarentena porque traía un examen positivo de PCR, se tiene que hacer un examen PCR y si sale negativo, la persona quedará eximida de la cuarentena al momento de recibir el resultado de dicho examen. Otra pregunta. ¿Puedo presentar un PCR de laboratorio extranjero si el resultado me llega después de haber ingresado en Chile? No. En este caso, usted debe hacerse un PCR con un laboratorio del país. ¿Quién puede solicitar el comprobante de declaración jurada para revisarlo o controlarlo? Puede ser solicitado por los funcionarios de salud que dispuso la autoridad sanitaria, por el personal de carabineros, por la PDI y Fuerzas Armadas, y, ojo, por los operadores de empresas de medios de transporte. ¿Cuáles son las consecuencias por no tener los documentos necesarios? Si no cuenta con una declaración jurada de viajero, no podrá hacer ingreso al país. Reitero, si no cuenta con su declaración jurada de viajero, no podrá hacer el ingreso al país, por lo que la autoridad sanitaria le exigirá la tramitación, lo que va a provocar un retroceso en su ingreso al país. ¿Desde cuándo puedo obtener estos permisos? La plataforma de la declaración jurada de viajeros ya está en funcionamiento en el C19. Para los viajes internacionales debe obtenerse con un máximo de 24 horas de anticipación de inicio de viaje. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nada? ¿Les quedó claro? Sí, profe, todo claro. Perfecto.
Profesor, una consulta. Sí, Si yo recibo turistas que vengan de Santiago porque llegan ahí a acampar muchas veces, yo debo pedirle que me exhiban sus documentos de el sanitario y toda esa documentación que usted nos indicó. o sea, en estricto rigor, quien tiene que pedir esto es la autoridad, po. Es Ya, por eso que hay un, el proceso, conversaba con un colega, el proceso sanitario de ingreso al país es tremendamente engorroso. En el aeropuerto de Santiago, el promedio de demora de ingreso, recuerde que por el único lugar que se puede ingresar, como lo decía su compañero, es por el aeropuerto de Santiago. Entonces es tremendamente engorroso. En estricto rigor, como decía ahí, ¿quién puede pedir la documentación? Solamente el personal autorizado. Usted asume que cuando lleguen a su lugar, ¿cierto? Y lleguen a pernoctar, ya tienen el permiso. Lo que tiene que hacer usted es el control habitual de las medidas universales. Por ejemplo, ingreso, usted tiene que preguntarle si ha tenido contacto con lo que significa gente que haya estado expuesta con el coronavirus, si ha tenido molestias, dolores musculares en las últimas 2 semanas. Eso lo puede hacer. ¿Le quedó ya, claro? ya. Sí, Ya, gracias. perfecto. Vamos a ver el paso a paso de esto. Este es el protocolo de manejo y prevención de COVID en piscinas. No solamente en piscinas, también, por ejemplo, en lagos, lagunas y demás. El objetivo principal es establecer las medidas en piscinas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Medidas de prevención obligatorias. Transporte público o privado sujeto a pago. Ascensores y funiculares. Espacios cerrados. Espacios comunes de condominios. Vía pública de zonas urbanas y pobladas. En el transporte público, mantener 1 metro lineal de distancia entre cada persona. En espacios cerrados de atención a público, no puede haber más de una persona por cada 10 metros cuadrados. Reitero, no puede haber más de una persona por cada 10 metros cuadrados. En los lugares donde se formen filas, se deberá de marcar la distancia de 1 metro lineal. Hasta allí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ya el resto, ya. Importante que en el transporte público, privado, los ascensores, los espacios cerrados, los espacios comunes y la vía pública de zonas urbanas, obligatorio el uso de mascarilla. Referente al metro lineal, referente a la atención del público, esto lo vamos a nombrar como distanciamiento físico. Referente a la limpieza y desinfección, deberá limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. ¿Qué cosa? Los lugares de trabajo, las herramientas y elementos de trabajo, los espacios cerrados de uso comunitario. Referente a la información,
Todos los recintos cerrados que atiendan público deberán señalizar, ojo con esto, el aforo máximo permitido, la información que recuerde el distanciamiento físico mínimo que se debe respetar al interior del recinto, las obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado. Por favor, analicemos nuevamente. Todas estas son medidas de prevención obligatorias. En el transporte público o privado sujeto a pago, el ascensor, funiculares, los espacios cerrados, los espacios comunes de condominio, vía pública, de zonas urbanas, que es lo que vamos a tener que utilizar, mascarilla. El hecho de determinar un metro lineal de distancia entre cada persona. En espacios cerrados de atención a público no puede haber más de una persona por cada 10 metros cuadrados, y en los lugares donde se formen filas se debe marcar la distancia de 1 metro lineal. Eso referido al distanciamiento físico. La higiene, limpieza y desinfección deberán limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día los lugares de trabajo, las herramientas y elementos de trabajo, los espacios cerrados de uso comunitario. Y referente a la información, todos los recintos cerrados que atiendan público deberán señalizar información sobre el aforo máximo permitido, información que recuerde el distanciamiento físico mínimo que se debe respetar al interior del recinto, obligación y recomendaciones generales de autocuidado. Obligatorio. Todo eso es obligatorio. Sin embargo, podrían haber excepciones, y las excepciones van a estar en el protocolo que se denomina modo COVID de vida. Entonces, si usted quiere ver excepciones, lo puede ver allí. Ingresa a modo COVID de vida. Recomendaciones de autocuidado. Por ningún motivo tocarse los ojos, la nariz y la boca. Evitar el saludo de la mano o dar besos. Hoy fui a hacer unos trámites. Gran cantidad, sobre todo las féminas, se encuentran en la calle, van, se abrazan y se dan un beso con la mascarilla puesta. ¿Ya? Ojo con eso, por favor. Evitar espacios concurridos o abarrotados de gente. No compartir artículos de higiene ni de alimentación. Evitar los lugares cerrados con poca ventilación. Y en caso de dificultad respiratoria, acudir a un servicio de urgencia. ¿Dudas hasta allí? ¿Dudas hasta allí? No, profe, todo súper claro. Ya. No, profe. Perfecto. Ahora, esta cuestión es vital, vital. Es deber de cada individuo su autoexclusión de las actividades si se encuentra con síntomas o enfermo. Respecto a entradas y salidas del establecimiento, para evitar aglomeraciones en el acceso al recinto de piscinas, se recomienda implementar un sistema de reserva previa y pago online. Reitero, es una recomendación, no una obligación, porque así como lo hemos analizado en forma permanente durante este curso, en el dinero, en el cash, en el efectivo, producto de la manipulación de este dinero, tiende mucho a vivir el COVID. Segundo, restringir la cantidad de accesos disponibles y solo dejar habilitados los accesos principales. Reitero, restringir
la cantidad de accesos disponibles y solo dejar habilitados los accesos principales. Se recomienda habilitar un acceso exclusivo para la entrada y otro exclusivo para la salida. Ojo, se recomienda establecer en las entradas y salidas mecanismo de desinfección de manos, alcohol o alcohol gel. A ver, lo conversamos, recordar cuál es el alcohol, cuánto porcentaje del alcohol se hace bastante efectivo, ¿al cuánto por ciento? Los pillé, lo hemos ¿Al conversado. 70%? Muy bien, al 70%. Se recomienda, reitero, se recomienda implementar 2 turnos diarios para el uso de las piscinas y uno intermedio de limpieza y desinfección en el cual no haya acceso de público. Termina el turno, yo determino durante 1 hora, cierro para provocar la limpieza del sector y después abro otra vez. Algunos pocos supermercados, pero hay uno que lo hace en forma bastante efectiva a nivel nacional, que atiende hasta las 2 de la tarde, luego cierra el local y desinfecta todos los días 1 hora y vuelve a abrir. Fíjese usted, y ese supermercado a nivel nacional es el único que no ha presentado casos dentro de sus trabajadores. Es decir, ahí tenemos una prueba fehaciente que si yo realizo un buen control, voy a eliminar la posibilidad de ser atacados por el agente COVID. Y cuando uno lo determina así, me decían, pero es que a lo mejor tuvieron la suerte que nunca entró una persona portador de COVID a ese supermercado. ¿Lo creerán ustedes? Yo no lo creo. Porque No. sería mucho, ¿no es cierto? Mucha la Sí. suerte de que nunca entrase una persona portador de COVID. Entonces, actúa bastante bien ese supermercado en relación al manejo de la gente COVID. En los otros supermercados que no hacen esto, todos en el país han tenido casos COVID. Entonces, eso nos llama a la reflexión. Yo determino 2 turnos, doy un espacio, y en ese intermedio hago la desinfección y la limpieza. Respecto a las áreas comunes, el aforo máximo permitido será calculado en relación a 2 factores. Primero, las áreas de esparcimiento referido a las terrazas y o jardines, y superficie útil de la pileta. La pileta es la piscina, para el cálculo del aforo del recinto. Se utiliza la superficie más desfavorable entre estas dos, suponiendo una superficie de una persona cada 10 metros para cada uno de estos territorios. Reitero, suponiendo una persona cada 10 metros cuadrados para cada uno de este territorio. Son cuadrados, ¿ah? Que les dije metros nomás, que tendría súper lejos el otro. En la entrada se debe instalar una señalética que indique el aforo máximo del recinto. Reitero, en la entrada se deberá instalar una señalética que indique el aforo máximo del recinto. En el recinto se debe mantener una distancia de 1 metro lineal entre individuos. Reitero, en el recinto se debe mantener una distancia de 1 metro lineal entre individuos. Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, salvo, como usted comprenderá, en el momento de ingresar a la piscina. ¿Dudas hasta allí? ¿Nada? Profesor, ¿Mm? es decir, que yo el área de la piscina
la separo del resto del recinto, la separo para hacer el aforo. Claro, claro, lo que va a medir ahí está en directa relación a la distancia que tiene la piscina, pues. Y ahí usted hace el aforo. Está claro de que a la piscina van a ingresar las personas que van a utilizarla nomás, porque es muy habitual, ¿no es cierto?, de que se coloque gente a mirar. Esa gente no puede estar allí porque es de acuerdo a los metros lineales de distancia que tengo que tener. ¿Y qué pasa cuando entra la mamá con su bebé de 4 o 5 años que lo lleva a la piscina de los niñitos? Ya, ahí es cuando usted tiene que determinar también un aforo máximo disminuido, porque recuerde de que en este caso el niñito no lo vamos a contabilizar por el hecho de que también podría la relación madre-hijo, ¿cierto? Se puede ver dañada. Y ahí tendría que estar la mamá, ¿ya? Ojo con Ya, eso. ya, ya. Sí, porque los fiscalizadores son... No, sí, sí lo tengo claro, ¿ya? Ya, Pero tiene que determinarlo así, pues ahí la respuesta que podría dar usted y quién va a cuidar al bebé. Pero en eso difícil que los moleste, sino que se van a fijar principalmente en la cantidad, por ejemplo, en la piscina de niños, la cantidad de madres con hijos que hay. ya, profesor. O sea, tendría que tener un aforo para la piscina de los niñitos y el aforo para la piscina de los adultos. Muy bien, perfecto, Ya. perfecto. El resto, nada, Todo claro, profe. ya. Se recomienda, se recomienda evitar el uso de mobiliario que sea retirable en las zonas comunes en torno a la piscina, como por ejemplo mesas o sillas. ¿Ya? Se recomienda, por favor, que esto, el uso de mobiliario que sea retirable, evitarlo. Mesas y piscinas, sacarlas. ¿Ya? Se prohíbe, se prohíbe el uso de toboganes y juegos acuáticos. Prohibido. Prohibido, ¿ah? Prohibido. El tema de las mesas dijo que era una recomendación. Recomendación. Ahora, Ah, porque, claro, si- porque nosotros tenemos mesas empotradas al piso, po. ya, si usted tiene esas mesas y ahí tiene que analizar el protocolo de limpieza, ¿ah? Ya, Limpieza ya, permanente. Si no las puede sacar, limpieza permanente. Ahí tendrán que tener una persona que se dedique a limpiar esas mesas. ya, ya, Previo al uso y después del uso. ya. ¿Ya? Sí, Ya. Si usted tiene toboganes, por ningún motivo se puede utilizar. ¿Ya? Mantener visible señalética indicando el uso permanente de mascarillas y el distanciamiento físico. Además, se recomienda anunciar en forma regular en el caso de contar con un sistema de audio, que por lo general lo tienen, ¿no es cierto? Vigilantes o salvavidas, las siguientes medidas de autocuidado. Mantener en todo momento una distancia de al menos 1 metro entre personas. Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar o cubrir con un pañuelo desechable. En dicho caso, botar inmediatamente después de su uso. Recuerden, en el contenedor con tapa. Por favor, recuerde que nosotros, una gran mayoría de los chilenos, no tenemos una cultura en relación a lo que es la eliminación de desechos. ¿Ah? Usted camina por la calle y en todas las calles hay mascarillas botadas. Entonces, en este caso ahí hay que tener un control, porque si no se nos puede escapar a la gente. Si utilizó un papel, ¿cierto?, para la nariz, ese papel lo utilizó, tiene que llegar y tienen que dejarlo donde corresponde, en el contenedor que corresponde.
deben en forma permanente fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos o, en su defecto, uso de alcohol o alcohol gel disponible. Tienen que tener en el sector de piscinas contenedores con alcohol. Saludo sin contacto físico y con distanciamiento, y evitar tocarse la cara. Facilitar condiciones e implementos necesarios para asegurar la higienización de manos frecuentes en áreas comunes. Respecto a los servicios sanitarios, los baños del establecimiento deben disponer de inodoros en buen estado de mantención, basureros, lavamanos, jabón, papel higiénico, en portarrollos, evitar el uso de toallas de género. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesor. Profesores, ¿qué pasa en los hoteles que cuando a uno le colocan las toallas para el baño, eso está permitido o porque las toallas del baño, le digo yo, de cuando uno se ducha, porque a lo mejor va a haber un dispensador de papel y todo, pero para el tema de ese tipo de toallas, Mientras no. sea de uso personal, familiar, no hay problema. No se puede estar traspasando de un lugar a otro, sí. Esas toallas sí tienen que, apenas, ¿no es cierto?, ya no sean utilizadas por la gente que está allí, el lavado tiene que ser inmediato. Ahora, si yo dejo toallas, ¿no es cierto?, para hoy día, debería cambiar las toallas del otro día en forma permanente, hacer una rotación y tener un lugar específico donde usted le va a decir, por favor, las toallas las deja, por ejemplo, en esta bolsa. Hay unas bolsas que son hidrosolubles, que usted deja el elemento y lo coloca a lavar, y cuando está en contacto con el agua, estas se eliminan solas, ¿ya? Se degradan. ¿Me quedó más o menos claro? Sí, profe. Ya. Facilitar las condiciones e implementos necesarios para asegurar la higienización de manos frecuentes en áreas comunes. No se podrá utilizar los camarines del recinto, por favor, eso está estrictamente prohibido. No se puede utilizar los camarines del recinto. Se recomienda establecer un segundo control de acceso al sector de baños para evitar aglomeraciones en el interior. Reitero, se recomienda tener un segundo control en el sector de ingreso a los baños para evitar aglomeraciones en el interior. En caso de generarse filas de espera, se recomienda mantener el distanciamiento mínimo de 1 metro entre las personas. Durante el funcionamiento del establecimiento, los servicios higiénicos se deben limpiar y desinfectar tanto como sea posible. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal, pero acá tenemos que verlo desde el punto de vista económico, lo ideal es mantener en forma permanente una persona que esté, por ejemplo, en la entrada de este sector y esté con sus elementos desinfectando en forma permanente. Eso es lo que se recomienda. Se recomienda, ¿ya? Respecto al uso de las piscinas, se
recomienda controlar el tiempo de estadía al interior de la piscina al fin de evitar aglomeraciones. Reitero, se recomienda controlar el tiempo de estadía al interior de la piscina al fin de evitar aglomeraciones. Aquí, el problema que vamos a tener desde el punto de vista cultural, a lo mejor, sobre todo con los niños, van a estar en la piscina y usted va a decir, ya es tiempo de salir, y aquí viene el problema que voy a tener con los padres, ¿no? Que es muy habitual. Y allí, vamos a decir, el protocolo tiene que estar dicho desde antes. Este es el tiempo de estadía en la piscina. Ahora bien, se recomienda mantener la concentración de cloro dentro de los límites recomendados por las normas y estándares internacionales para la mantención de las piscinas. De acuerdo a la cantidad de agua que tengan, hay que implementar una cantidad de cloro, que yo no lo tengo claro cuánto es, pero de acuerdo a eso, no hay que modificar absolutamente nada, porque el cloro, como yo les dije anteriormente, es tremendamente efectivo para el corona. Entonces, por ningún motivo yo podré, por ejemplo, aumentar la dosis de cloro, porque usted cree de que con eso va a eliminar de mejor manera el corona. No, se mantienen las condicionantes que en forma permanente se utilizan en lo que significa el clorado de las piscinas, porque nos basta con eso para eliminarlo. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nada? No, Ya, perfecto. Respecto a los clientes o usuarios, se sugiere medir la temperatura del cliente con termómetro infrarrojo y o hacer una revisión visual, lo que les decía, visual de su estado de salud. Visual de su estado de salud. En caso de presentar algún síntoma, en forma inmediata se prohíbe el ingreso. Se va a solicitar al cliente desinfectar sus manos con alcohol o alcohol gel al ingreso. Deberá llegar con traje de baño bajo la ropa para ingresar en forma directa a la piscina. Reitero, deberá llegar con traje de baño bajo la ropa para ingresar en forma directa a la piscina. El usuario deberá traer una botella personal de agua para hidratarse, porque, ojo, los bebederos que usted tenga deben estar clausurados. Reitero, los bebederos que usted tenga deben estar clausurados. Y eso tienen que informarlo previo, ¿va? Un bebedero, dígame usted, ¿puede presentar altos niveles de contaminación? ¿Qué Sí, creen? profe. Sí, pues, sí, pues. Sí, pues ese bebedero pasa una persona, bebe, después aparece otra, otra, otra. Y recuerde que elimina secreciones. Se solicitará que cada cliente traiga su toalla y accesorios personales referidos a, por ejemplo, un salvavidas, el gorro o los anteojos de agua. Eso se solicita. Se recomienda, ojalá, concurrir a la piscina solo con el grupo familiar más estrechos. Por ningún motivo se debe ingresar con objetos que puedan ser compartidos, tales como pelotas, objetos inflables u otros objetos similares. Respecto
a los trabajadores. Los funcionarios de la piscina y los salvavidas deberán contar con la capacitación sobre manejo y prevención del COVID. Evidencia tangible, como les dije yo, que se refiere a la capacitación que ustedes le hicieron, debe estar firmada, debe estar con el nombre y debe estar con el RUT de el trabajador. Se recomienda realizar control de temperatura corporal y reitero, miren, fíjense en esto, se recomienda realizar control de temperatura corporal y revisión visual del estado general de salud a todas las personas que ingresan al lugar. Reitero, se recomienda realizarles control de temperatura corporal o visual, estado general de salud a todas las personas que ingresan al lugar. A ver, desde el punto de vista general, nosotros nos damos cuenta cuando otra persona está resfriada. Sí, Sí, pues, sí. o no. ¿El resto se da cuenta? Sí, profe. Sí, pues. Entonces, cuando una persona está resfriada, nosotros, ¿qué tendemos a decir? Uy, que estás resfriado, ¿cierto? En relación a la gente COVID, si usted tiene ojo, porque aquí habla de que se recomienda, ojo, solo se recomienda tomar la temperatura o hacer una visión del erimidio desde el estado general. Visión, observarlo. Y se da de inmediato cuenta que hay alguna alteración. Profesor, pero existe una excepción. Ocurre que en mi caso, a veces yo no estoy resfriada, es alergia lo que me da. Sí, también. Y las personas creen que uno está resfriado y no, pues es el tema alérgico por algún gatito o algún árbol del sector que a uno Sí, le producen los estornudos y el moquillo. sí, a mí igual me pasa exactamente lo mismo. Sí, pero aquí en esta cuestión, por ejemplo, el examen visual, siempre fíjense que en la coloración del individuo y al observarlo, por ejemplo, cuando exista la posibilidad de contagio, va a ingresar un individuo que, ojo, va a tener mucho dolor muscular, mucho dolor muscular. Así como se dice, cuando usted crea que el individuo está resfriado, si uno cree que el individuo está resfriado, siempre he de suponer de que existe la alta probabilidad que no esté resfriado, sino que esté enfermo producto del COVID. ¿Se entiende? Por ejemplo, dijimos 37,8 de temperatura. ¿Qué es lo que dijimos de la temperatura? ¿Se recuerdan? Cuando yo tengo 37,5, ¿qué es lo que es? Porque dijimos que el máximo de temperatura normal es hasta 37 grados. ¿Qué dijimos? ¿Qué es en 37,5? Febril, estado febril. 37,5, chiquillos. Estado febril. La Mónica dice estado febril. ¿Qué dice el resto? Es como prefebril, ¿puede ser? Prefebril, ya. ¿Qué más? ¿El resto? Nada. ¿Cuál, profe? ¿Cuál es la temperatura? 37,5. Dijimos que hasta Ya, 37. ya debe estar un nivel, para mí, la palabra nivel de alerta. Ya, perfecto. Nivel Dijimos de que alerta. hasta 37 grados decíamos que era la temperatura que se determinaba como normal para el ser humano. Y dijimos que con 37,8
se analiza el concepto de febril, ¿no es cierto? Y está en directa relación con el corona. Y si yo digo hasta 37 grados, determino, ¿no es cierto?, de qué es la temperatura normal. Sin embargo, controlo temperatura a un individuo y el individuo está con 37,5. Así como dice su compañero, nivel de alerta. Claro, hay que estar en el nivel de alerta. Ya tiene que estar claro que estamos muy cerca de llegar a la temperatura que nos va a indicar que podemos estar siendo atacados por el COVID. No se olviden de lo siguiente. De 37 a 37,5 se habla de subfebril. ¿Ya? Ese es el concepto, subfebril. De 37,5 hacia arriba se habla de estado febril. Pero como se ha comprobado que en la mayoría de los casos el individuo que está afectado por el COVID tiene una temperatura de 37,8 grados, 37,8 grados hacia arriba, esa es la temperatura que se toma en cuenta. Entonces, no se olvide ya más que cuando hablamos con temperatura de 37 a 37,5, hablamos de estado subfebril. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Sí. Ya, el resto, Profe, sí. ya, Sí, profe. perfecto, ya, perfecto. ¿Ya? Siempre es así, ¿ah? Desde el punto de vista salud, siempre se maneja así. De 37 a 37,5 hablamos de un estado subfebril. ¿Quién tiene más tolerancia? Pregunta, ¿quién tiene más tolerancia a una temperatura alta? ¿El niño o el adulto? El niño. Perfecto, el niño. Es un cuerpo que no ha estado expuesto a otro tipo de agente, por lo tanto los niveles de resistencia son mucho mayores, 40, 41 grados de temperatura, que está directamente relacionado. El bicho que más provoca temperatura, recuerden, es el meningococo. El meningococo que nos va a provocar la meningitis. ¿Han escuchado hablar de la meningitis, cierto? ¿Qué significa itis? Amigdalitis, faringitis, meningitis. ¿Qué significa itis? ¿Saben? No, profe, no. Inflamación. Inflamación. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen una palabra agregada y a esto se le agrega itis, es inflamación. Me duele la garganta, estás con una amigdalitis. Estoy difónico, estás con una faringitis, laringitis, otitis, dolor de oído. ¿Ya? Entonces todo lo que esté como itis se refiere a inflamación. La disnea, ¿qué es lo que es disnea? La disnea. Disnea está al lado. La disnea, Dificultad respiratoria. la dificultad respiratoria, ¿ya? Cuando yo tengo una dificultad respiratoria, cuando ustedes lean por allí y se hable de disnea, eso se refiere a dificultad respiratoria. Dolor en el tórax. Odinofagia. ¿Qué es lo que es eso? Dolor de garganta. Ya. Que está intrínsecamente determinado también este dolor de garganta, producto de nuestra estructura física, vamos a determinarlo como dolor de oído también, ¿ya? Mialgias, que son los dolores de cabeza. Diarrea. Reitero, yo les dije a ustedes que no necesariamente vamos a tener todos los signos ni síntomas. Hay personas que han sido atacadas por el corona y han tenido solamente una diarrea permanente. Nada más, ¿ya?
la Monsalve, una hematóloga en Santiago que es súper capa ella como médico. El otro día conversamos y me dijo que 2 semanas casi se fue por el baño, siendo ella muy inteligente, nunca asumió que pudiese haber tenido el corona, porque el único síntoma, una diarrea permanente. Se hizo el PCR y salió positivo. Entonces, ¿de qué manera puede afectar una diarrea? Porque en el fondo el corona actúa de tal manera que nos provoca otro tipo de problemas. Una diarrea nos puede afectar provocando una deshidratación severa. La pérdida brusca del olfato, cuando hablo de pérdida brusca del olfato, el olfato se llama anosmia, ¿ya? Y una pérdida brusca del gusto, ageusia. Estos son los términos que se manejan desde el punto de vista médico. Ahora, debemos realizar un lavado profundo de manos al ingreso, por lo menos 20 segundos, proveyendo agua limpia y jabón o en su defecto alcohol o alcohol gel. A asegurar que al momento de firmar el libro de ingresos o de utilizar el reloj control, los trabajadores puedan lavarse las manos o aplicar alcohol o alcohol gel. Debemos flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingresos y salida de los trabajadores, con el objeto de evitar aglomeraciones en traslados y adaptarse a la disponibilidad del transporte público, los que lo utilicen. Convenir la distribución de la jornada en diversos turnos, con el fin de evitar aglomeraciones y limitar la capacidad de trabajos que comparten un mismo espacio. Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeración como turnos para colación y descanso. Es muy importante evitar reuniones grupales. De ser necesarias, reducir a lo posible el número de participantes y evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. Dudas, preguntas, consultas. Este es el protocolo de piscinas que también va a estar intrínsecamente ligado a los lugares que pudiesen tener ingreso de gente a bañarse. En San Pedro, por ejemplo, de Atacama, hay muchos lugares así. Corresponde exactamente a lo mismo. El más conocido, el Pozo 3, ¿no? Y muchos hoteles, hostales tienen piscina. ¿Usted, Mónica, también tiene piscina? ¿Las van a abrir ahora en verano? No está la Mónica. Profe, y por ejemplo los sitios turísticos como Cejar, las termas, ¿van a También, acatar este mismo? también, tienen que acatarlo. Tienen que acatarlo. ¿Ya? Es una obligación legal. Profe, Entonces, una consulta. sí, Se dice que el protocolo en sí es una persona cada 10 metros, ¿verdad? cuadrados. Cuadrados. O sea, si la piscina tiene 24 metros, son 2 personas. Claro, cuadrado. Sí, No es lineal, ¿ya? no, cuadrado, sí. Sí. Es poco. Muy poco. ¿Dudas hasta allí? ¿No hay dudas? ¿Consultas? No, profe, todo claro. Ya. ¿El resto? ¿No hay? No, profe. Ya. Mucha atención. Vamos a hacerlo desde el punto de vista introductivo hoy. Vamos a analizar este documento. La próxima clase vamos a entrar al documento general, porque, reitero,
Esto que tenemos acá es un protocolo de apertura gradual de CONAF que usted podría implementar algunas cosas. Lo que me interesa es que veamos lo general de este protocolo porque está intrínsecamente ligado con lo que significa ustedes. Y tiene como título Protocolo para Apertura Gradual de SNASPE. Áreas silvestres protegidas para el uso público. ¿Cuál es el objetivo general? Dijimos que usted realice al final de la clase, usted tendrá que tener su propio protocolo. Fíjese en estos pasos. Se supone de que ustedes van a crear un reglamento que va a entregar recomendaciones y directrices generales en materia de prevención y seguridad. Esto que está directamente ligado al efecto del COVID. Por lo tanto, deberá ser complementado. Mire lo que dice acá. Deberá ser complementado y ajustado a las disposiciones de carácter presente en cada unidad. Por ejemplo, cada unidad se refiere a ustedes. Por otra parte, se recomienda que cada región defina, ¿cierto? Y releve los procesos de coordinación y articulación. Y referente a esto, que deben tener presencia y competencia territorial. ¿Cuál es el objetivo? Tener un adecuado apoyo de la aplicación referente a las medidas administrativas que procedan. En este caso, si hubiese cuarentena, está claro que podríamos determinar que está referido a lo que es cobro y venta y atención de público, deberá permanecer cerrada. Ojo, estamos viendo solo un ejemplo, ¿ah? Si hay cuarentena, esta deberá permanecer cerrada. Si en lo que se refiere a la administración, como en boleterías, se debe disponer de un termómetro infrarrojo para la toma de temperatura de los trabajadores y visitantes. Y no olvidar que siempre vamos a determinar que si una persona está con 37.8 o más, se le va a informar a la persona, reitero, se le va a informar a la persona y ésta no podrá ingresar. Esto es para el curso Tour Operadores, ¿no es cierto? Se supone que el tour operador deberá realizar la temperatura, revisar la temperatura de los trabajadores, valga la redundancia, y de los turistas. En relación a los turistas, en el momento de llegar a el lugar donde están siendo dirigidos, deberá presentar el operador las temperaturas de cada uno de los individuos, donde va a haber un formulario que acredita la información entregada es verdadera. Ya les voy a mostrar el formulario o la próxima clase. En caso de insistir, y eso es para todos ustedes igual, en caso de insistir, es decir, yo voy a ingresar, ¿no?, por ejemplo, a la piscina, deben de inmediato solicitar el apoyo policial. ¿Ya? Ahora, de aquí a que lleguen, no sé, pero debe solicitarse. Reitero, debe de inmediato solicitarse el apoyo policial. Todo visitante que ingrese a cualquier lugar de la unidad deberá
permanecer con su mascarilla. De no ser así, se le impedirá el ingreso. Las boleterías deberán contar con un material transparente, vidrio, mica, policarbonato, entre otros. En este caso, debería ser la separación, ¿no es cierto?, entre él o el guardaparque o la visita. Y ahí tenemos que tener la demarcación en el suelo, en distancia de menos 1 metro. Ojo, resulta muy vital, chiquillas, chiquillos, resulta muy vital el mantener una buena ventilación. Por eso se recomienda, ojalá, tener esto fuera de un lugar si yo tengo, por ejemplo, ventanas muy pequeñas. Estas ventanas muy pequeñas no van a permitir, ¿no es cierto?, el cambio de oxigenación y de aire y puede provocarse un escape del agente COVID. ¿Hasta allí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ya, el resto, Ninguna, estimado. ya, No, No, nada. profe. ya, perfecto. Y la capacidad, reitero, como lo estábamos conversando en piscinas, y eso es para toda su actividad, la capacidad de acogida deberá ser visible o informada en el acceso. Reitero, la capacidad de acogida debe ser visible o informada en el acceso. Y como en todo lo que hemos visto, se privilegia el cobro con tarjeta. Ahora, si no existiese, ¿no es cierto?, el cobro directo, efectivo, o sea, cobro con tarjeta y tienen efectivo, podrían ustedes recibir el efectivo, pero siempre deberá utilizar la mascarilla, recibió el dinero, lavarse las manos y en caso de no poder, utilizar alcohol gel. Ojo con eso, ojo con eso. Las zonas destinadas a cobros como casetas, guarderías u oficinas deberán ser sanitizadas. Por favor, anoten esto. Está el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del Ministerio de Salud. Muy importante que lo tengan, ¿ya? Ingresan al protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del Ministerio de Salud. Reitero, ingresan a lo que significa el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del Ministerio de Salud. Y se deberá contar con un basurero recipiente con tapa, en su interior con una bolsa, para la eliminación de desechos. Acá hablamos de las charlas de inducción. Usted tendrá que realizarle una charla de inducción a la gente que visite su lugar. ¿Ya? Donde esta charla de inducción en momentos de pandemia toma una vital importancia y donde ustedes van a dar a conocer la información de prevención de contagios del COVID-19. Ojo, de prevención de contagios del COVID-19. Se mantiene el sistema de registros de visitantes, teniendo el cuidado de que la manipulación del libro de registros, la papeleta y el lápiz sea solamente utilizado por una persona. En este caso se usa el guardaparque, pero en el caso de ustedes preguntan, ¿ya? Le preguntan el nombre y ojalá ustedes tengan, sea las personas que manipulen, pero solamente ustedes. ¿Qué es habitual en nosotros? A ver, si no hubiera COVID, ¿qué es habitual? ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces se le pide al turista que se registre. Porque son Claro, extranjeros. claro.
Usted le dice al turista, tome, ahí tiene el lápiz, regístrese. Eso no es recomendable hoy en día, porque el hecho de que esto se traspase de mano en mano, también podemos tener la posibilidad de escape de la gente. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Todo clarito. Vamos paso a paso. Piano, piano, dijo el italiano. Me acordé de Maradona. Ya. Estamos viendo lo más importante. Importante que debe considerar la instalación de carteles que contengan información respecto a la prevención del COVID-19. Ojo, los carteles deben considerar la instalación que tengan relación con la prevención del COVID-19 que determina el MinSal, así como también aquellas que la propia unidad estime necesario para ser divulgado. Muy importante, muy importante, muy importante es utilizar lo que es hoy en día la tecnología. Entonces, si yo tengo una página web, podría yo subir toda la información referente a esto. Dudas, preguntas, consultas. No, profe. Ok. Aquí resulta vital las medidas de seguridad para los visitantes, donde dijimos que, lo hemos repetido 25.000 millones de veces, el uso de la mascarilla es obligatorio. ¿Ya? El uso de la mascarilla en toda la infraestructura. El uso de los servicios higiénicos. El uso de los servicios higiénicos resulta vital. Vital. Hay que mantenerlo en las condiciones más higiénicas posibles. Hay que mantenerlo en las condiciones más higiénicas posibles. Reitero, ¿ya? Ahora, el vehículo o el transporte también constituye una problemática grande. Recuerde que lo analizamos, el vehículo del transporte está intrínsecamente ligado, ¿no es cierto?, con lo que significa que va a haber una gran cantidad de rotación de gente que va a subir a ese vehículo, ¿ya? Los miradores, los senderos, ¿ya? Los centros de educación ambiental. En cuanto a las distancias para realizar una actividad en familia o grupos familiares, la distancia mínima entre participantes deberá ser de 2 metros en terreno. Reitero, las distancias personales para realizar la actividad en familias o en grupo, la distancia mínima entre participantes será de 2 metros en terrenos. La cantidad de visitantes por actividades grupales no debe exceder las 15 personas. Este es un caso que estamos analizando, se lo estoy dando como ejemplo para que después le quede más clarito a usted, ¿ah? La capacidad de acogida, ¿ya? Deberá identificar la capacidad de acogida en las instalaciones y los diferentes equipos. En el caso de senderos, se evaluará la posibilidad de cierre temporal. Ojo, se evalúa la posibilidad de cierre temporal. ¿Está claro? Senderos, ¿ya? Principalmente esto se analiza como una medida, ¿no es cierto?, preventiva para evitar accidentes, ¿ya? Los miradores. Se evalúa la posibilidad de cierre temporal de miradores o se mantiene por muchas horas sobre las siguientes materialidades: madera, fierro o similares, y puede ser estos elementos de infractura de foco de contagio.
El uso de miradores solo podrá en caso que exista la posibilidad de regular el flujo del público. Sitios de merienda. Ojo, sitios de merienda. Yo recomendaría no realizar meriendas, porque es muy fácil que tengamos un escape. Sin embargo, en este caso, se debe tener un lugar visible y la capacidad máxima de personas por cada sitio o mesón debe considerar un distanciamiento físico de 2 metros. Sitios de acampar. La Mónica que me estaba preguntando. Se debe evaluar si las condiciones del lugar permiten albergar pernoctación en la unidad en el periodo COVID. Ojo con esto. Si el suministro de agua es limitado o inexistente, por ningún motivo está permitido acampar. Reitero, si el suministro de agua es limitado o inexistente, no estará permitido acampar. Se tendrá un lugar visible, la capacidad máxima de personas por cada sitio o mesón considerará un distanciamiento físico de 2 metros. En caso de existir quinchos colectivos para la preparación de comida, se establecerá una cantidad de acogida que respete el distanciamiento físico de 2 metros, siempre usando mascarilla, y el espacio se podrá usar para preparación de alimentos, identificando un tiempo máximo de ocupación por persona. Hasta allí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Chiquillas, chiquillos. No, profe. Ya. Profe, ¿esto se podrá aplicar para, porque ahí usted me habla para las zonas de acampar y cuando el turista quiere alimentarse puede ir a estos quinchos? Pero para la gente que quiere hacer un asado, como tipo familia, menos de 10 personas, ¿se podrá considerar este protocolo o hay que ir a otro protocolo? No, sí se puede considerar este protocolo, ¿ya? Pero ojo, tiene que determinarlo como grupo familiar, que es una de las cosas que no es recomendable que se haga un asado y llegue un amigo del amigo del amigo, ¿me entiende? Ojalá que sea del punto de vista familiar. Ya, profesor. ¿Y entre ellos, el grupo, tienen que estar separados entre ellos o es entre grupo y grupo la separación de los 2 metros? Grupo y grupo. Ojo, grupo y grupo. Ya. Pero no puedo, y eso queda como ustedes lo analizan, no puedo determinar, por ejemplo, un grupo de 20 personas y un distanciamiento de 2 metros con el otro grupo. No, ¿ya? Porque eso ya el aforo empieza a fallar. Creo que son 10 personas por Sí, sí. quincho, algo Por así. quincho, sí. Siempre y cuando exista la posibilidad, o sea, tiene que haber agua potable. Ojo con eso. Dudas. Profesor, pero el agua potable a veces no está, está en un sector, digamos que es colectivo, no está en el mismo quincho. Pero está muy alejado. No, no tanto. ¿Cuántos metros estaríamos hablando? No sé, de unos 15 metros, Ah, ya 10, no. 15 No, metros. no hay problema. Ya. No hay problema. Ya. Pregunta, aquí quiero que empecemos a participar. ¿Ustedes han escuchado hablar de un sistema de gestión integrado? No, profe. No, el resto, No. ya. ¿Nosotros la hizo? Ya, perfecto, por ahí vamos. Lo vamos a conversar desde el punto de vista reglamentario ahora para ya ingresar. ¿Por qué lo voy a conversar con ustedes ahora? Porque después ya vamos a ingresar al manejo del protocolo. Y fíjense ustedes que lo vamos a conversar solamente ahora, lo vamos a ver en la próxima clase. Un sistema de gestión integrado desde el punto de vista rol social, empresarial, nos va a hablar de regulaciones internacionales
que a mí me van a determinar el proceso de certificación del lugar, por ejemplo, donde trabajo. Y cuando habla de sistema de gestión integrado, habla de 3 elementos. Nos habla de que yo tengo que tener una muy buena calidad en el proceso o cómo yo realizo la actividad. Por lo tanto, el concepto de calidad tiene que estar activo en mi lugar de trabajo. Y a través de eso, desde el punto de vista internacional, se necesita una certificación. Y como dijo su compañero, aparece unas herramientas internacionales que reciben el nombre de ISO, que en el fondo es una organización internacional de estándares. Ahora, estas ISO tienen un número y ese número está intrínsecamente ligado para lo que significa la separación entre uno u otro producto. Y hay una ISO que certifica calidad y tiene un número. ¿Qué número? 9000. Perfecto. La ISO 9000 determina calidad, pero, ojo con esto, lo único que es certificable es la ISO 9001. El resto de los elementos que aparecen en la ISO 9000 son herramientas de gestión para poder certificar la ISO 9001. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, el resto, ¿qué es certificable entonces? ISO 9001. El resto, porque el concepto de ISO 9000 nos entrega todos los elementos para poder certificar, pero lo único certificable es la ISO 9001. Y eso determina calidad. Yo, siendo certificado en ISO 9001, determino calidad. Estoy entregando calidad en mi producto. Sin embargo, aparece el rol social empresarial de todas las empresas, incorporado a las pymes, todo. Y resulta de que aparecen nuevos conceptos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, el compromiso que debe tener de cuidado con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué se determinó? Yo doy un servicio de calidad, pero también tengo que mostrar, ¿no es cierto?, que tengo un compromiso medioambiental. Y ahí aparece otra ISO, que es la ISO 14000. Lo único certificable es la ISO 14001. Las demás son herramientas de gestión. Entonces, yo determino en forma clara, precisa, de que tengo que tener un control permanente de lo que significa calidad y medio ambiente. Y para eso, el sistema de gestión integrado me dice, tiene que estar activo usted y tiene que cuidar el medio ambiente y tiene que certificarse en medio ambiente. Y aparece otro elemento que se determina como OSAS u OCHAS. OSAS u OCHAS. ¿Ya? Y esto va a tener un número que va a ser las 18.000. 18.000. Y esto va a estar referido a certificación en el control de accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, la ISO 9000, la ISO 14000
y las OSAS 18.000 se reciben el nombre de Sistema de Gestión Integrado. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, ¿Todos claros? ¿Todos claros? Sí. Ya. Ahora, eso va a ir de la mano de un proceso que se llama proceso de mejora continua. Si usted tiene un 90% de efectividad desde el punto de vista calidad, el proceso de mejora continua determina de que usted tiene que ir mejorando hasta llegar a un 100%. Y que, ¿por qué les hablo esto? Porque cuando entremos al otro documento, ustedes tienen que trabajar en gestión. Entonces, cuando yo determino esto, esto se maneja a través de las manecillas de un reloj. El minutero va en sentido hacia la derecha. Cuando hay un movimiento permanente de esto, quiere decir que yo estoy actuando como corresponde en relación al control, a la gestión en un sistema de calidad acreditado. ¿Por qué les hablo de esto? Reitero, porque ustedes van a trabajar un informe y van a tener claro este concepto, y cuando ustedes quieran certificar, van a tener que trabajar con una agencia certificadora. Pregunta. Usted también tiene que tener políticas. Tiene que tener misión y tiene que tener visión. ¿Y eso lo ha visto? ¿Lo ha visto usted? ¿Lo conoce? Sí, es como sí. la navegación de cualquier empresa. Claro. Entonces ustedes están sentados en la parte gerencial, vamos a decir, de la empresa, y detrás del gerente siempre dice misión, visión, políticas. En estricto rigor, ustedes deberían con el tiempo implementar, y aquellos que son trabajadores deberían implementar algunas cosas como estas, por algunas luquitas por ahí, porque es importante esa cuestión. ¿Qué es la misión? ¿Cuál será mi misión? Determíneme un objetivo como misión. A ver, ¿qué es mi misión? Prevenir. Ya, prevenir, dice usted. Esa es mi misión. ¿Prevenir qué cosa? La posibilidad, ¿cierto?, de ataque del COVID, por ejemplo. Misión. ¿Cuál es la visión? No tener contagio, una No tener visión. visión. eh, Podríamos determinar la visión referente al COVID, por ejemplo, que el ingreso de turistas o los turistas que lleguen al lugar se den cuenta que tengo mi lugar de trabajo bien controlado. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. Ahora, las políticas las tiene que determinar usted. ¿Cuáles son las políticas en mi empresa? Donde vamos a decir visión, misión, políticas. Ahora, ¿han escuchado hablar del sitio y el alcance? No, no, Ya. Cuando yo hago un documento, siempre tengo que determinar el sitio y el alcance. El alcance va a describir a qué personas este documento va a estar intrínseco, con qué persona va a estar intrínsecamente relacionado. Y el sitio se refiere principalmente al lugar donde voy a adaptar este documento. Entonces, el sitio, el lugar específico, es el lugar geográfico, por ejemplo.
Si yo les digo San Pedro de Atacama, ese es el lugar macro, ¿no? ¿Sí o no? El lugar geográfico. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ese es el lugar geográfico. Sin embargo, el lugar geográfico micro, o sea, al que usted se tiene que referir, es, por ejemplo, Hostal Tupahue. Ese es el sitio. ¿Y el alcance quién? Las personas que van a estar intrínsecamente ligados con este documento. En resumen, un sistema de gestión integrado tiene que tener certificación de calidad, de medio ambiente y de salud y enfermedades profesionales a través de las ISOs, las OSHAs, tiene que tener políticas, tiene que tener misión, tiene que tener visión. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Les quedó claro? Profe, sobre el alcance. ¿Qué pasa sobre el alcance? Se refiere a qué personas este documento, con qué personas este documento van a estar incorporados. ¿A quién se refiere? Por ejemplo, visitantes, etcétera. Ese es el alcance. En el caso suyo, el alcance va a ser, por ejemplo, visitantes, turistas, y vamos a decir que el sitio va a ser Camping Extracción, ubicado en Calama. Eso. Dudas, Ya, preguntas, profe. consultas. Gracias. Listo. Dudas, preguntas, consultas, chiquillos. ¿Nada? No, profe, claro. Ya el resto, todos claritos. Todos claritos. Sí, sí. Ya. Entonces, es importante manejar estas cosas. No es de pretender de que ustedes sean unos expertos en esto, pero sí tienen que tener claros esos conceptos. ¿No hay dudas? ¿Nada? No, profe, todo claro. Ya. Bien, pues. Entonces llegamos hasta acá. Nos estaríamos viendo. Veamos de inmediato el calendario. Profesor, estos documentos los bajamos de ahí de la página del gobierno, del MinSal. Esto ¿Sí? que estamos viendo. Sí, todo lo No, que vimos hoy día. lo otro sí, este documento no lo baje porque este es un ejemplo. Lo pueden bajar, sale. ¿Ya? Ya. Está. Hoy día, fecha 26, ¿o no? Sí, 26 ya. Entonces, nos quedarían 6 clases. Donde estamos hablando la próxima clase del día 30. ¿O no? ¿Sí? ¿O estoy mal? Sí, 30. Nos vemos allí. Hoy día somos 26, ¿no? No medio perdido. Jueves 26. Ya, perfecto. Entonces, ya desde la próxima clase comenzamos a analizar esta situación. ¿Ya? Ya, pues que tengan buena tarde. Nos estamos viendo esa fecha. Un abrazo. Cuídense. Ya, profe. Chao, profe, Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao.